la penúltima sesión del seminario del Departamento de Física. El día de hoy tenemos el honor de que Enrique López Moreno, de la Facultad de Ciencias, va a dar esta plática con el título Estructura, estabilidad y transiciones de fase en sistemas cuánticos. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar de algunos de los temas que han venido siendo de mi interés principal a lo largo de varios años, como aquí en la parte de investigación a la que nos dedicamos. Voy a hablarles algo de algún aspecto de una línea de trabajo que tiene que ver con lo que dice el título, con la estabilidad, la estructura y además con las transiciones de fase. El problema de la estabilidad y la estructura de sistemas en general es un problema siempre muy interesante, y en física por supuesto que también lo es, y se han interesado muchos. No voy a hacer una historia del tema, que es muy amplia en matemáticas, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, con las simetrías, en fin. Yo me voy a centrar y les quiero presentar de entrada algunos de los trabajos que he venido publicando con algunos de mis colegas, en particular con el doctor Octavio Castaños de Ciencias Nucleares y con Marcela Greter aquí en el departamento. Elegí algunos de los artículos, de los trabajos que he publicado a lo largo de varios años para darles una idea acerca de la estructura, estabilidad y en particular transiciones de fase en sistemas cuánticos. También voy a hacer alguna breve introducción a algunos de los temas y luego voy a tratar, como dice en la invitación, en el resumen, un par de sistemas, en particular en estructura nuclear y en sistemas de espines. Lo que permea es la descripción teórica, es un trabajo teórico, ¿no? Todo lo que voy a presentar, y lo que permea es el tratar esto con métodos algebraicos, ¿sí? Entonces déjenme mostrar brevemente algunos de los artículos alrededor del cual va a girar el seminario de una manera más breve. Este es un trabajo de física nuclear en Physical Review C de hace varios años, que trata sobre la estabilidad de estructura precisamente de núcleos, los cuales en particular tienen deformaciones y cómo es que se dan los cambios de forma en los núcleos. Es un trabajo que ha sido muy exitoso, por fortuna. Tiene alrededor de 110 citas en en Google Scholar. En Scopus no lo vi recientemente. Lo considero pues uno de mis trabajos más exitosos, que es con el trabajo con el que recibí mi doctorado, bajo la dirección de Octavio Castaños. Es algo que le propuse, y en este trabajo fue la primera vez que intenté tratar los cambios de fase con una técnica matemática, con el análisis de la teoría de las catástrofes, del cual les voy a dar una muy breve introducción. El doctor Castaños es alumno de la escuela de Marcos Moschinsky, de un experto en física nuclear, en modelos algebraicos, grupos y otros temas más, aquí en ciencias nucleares. Otro trabajo asociado también en física nuclear, que hicimos también Octavio y yo, tiene que ver con una aplicación de estas ideas. Esta está en la Revista Mexicana de Física. También tiene pues un buen número de citas para mí. Digo, yo sé que muchos de mis colegas tienen cientos y miles de citas. Para mí 13 citas en RevMex es muy bonito, ¿no? Lo han leído en el extranjero, lo han citado en Physical Review Letters, y aquí aplicamos a una docena de cadenas de isótopos nuestras ideas. No hicimos, claro, los experimentos, sino que nos basamos en algunos resultados en tablas de física, que voy a hablar brevemente en la plática. También, muy recientemente, esta es una plática invitada de un congreso internacional en Cocoyoc, que se lleva desde hace muchos años, que inició el doctor Moschinsky también. Y este trabajo es de física nuclear también, de estructura nuclear, que el líder es el doctor Peter Hess, también de nucleares. Hay un alumno de maestría por ahí y otro colega más. Este es un modelo algebraico del que no voy a hablar acá. Me parece un poco más, ¿qué diré?, menos ameno. Sí, pero es un gran modelo porque toma en cuenta cosas que no se han venido considerando, en particular el principio de exclusión
que es muy importante considerarlo. Un modelo difícil, donde también estudiamos las transiciones de fase, en particular las transiciones de fase de forma. En otro aspecto también cuántico de las transiciones de fase en sistemas físicos, no nada más los núcleos, sino también sistemas de espines. Este es un artículo de Physical Review B, también con el grupo de Octavio. También es bastante exitoso desde mi punto de vista, tiene 19 citas, y tratamos aquí sistemas descritos con hamiltonianos algebraicos que pueden, podría decir es un juguete, pero es muy bueno para describir no solamente núcleos, sino también sistemas de dos niveles, en fin. Otro asociado en Physical Review B también, es ya prácticamente, concretamente el modelo de Lipkin, famoso, Merschel-Klick, también es Physical Review B, y vean, para mi sorpresa tiene ya 54 citas, de lo cual me sentiría pues más que orgulloso, sorprendido, pero les quiero presentar las cosas de esta manera para que vean que es algo que está vivo, que hay interés, ¿no? A pesar de que es un tanto abstracto lo que podría en un momento dado, y la capacidad que tiene de escribir sistemas físicos en general, en particular cuánticos. Ya un par de trabajos más. Este trabajo, también con Octavio y su grupo, tiene que ver más todavía con un modelo de interacción átomos y luz, fotones y luz, ¿sí? El modelo de Travis Cummings. Más concretamente, está atacando el problema de enredamiento cuántico y otros aspectos que son de interés creciente en información cuántica. En este último o penúltimo trabajo, es un trabajo que he estado haciendo en otra línea, ya más, no está ya ciencias nucleares acá, creo que en los otros están en todas. Aquí es Facultad de Ciencias, en particular con Víctor Velázquez y Marcela Greter, nos estamos orientando más en este mismo sistema hamiltonianos algebraicos a atacar la cuestión de la información cuántica con qubits, que pueden ser realizados en los experimentos de varias maneras, ¿no? También como si fuera un sistema de dos niveles, fermiónico. Finalmente, este es uno de los más recientes que hice con Marcela Greter, en donde estamos proponiendo manejar no los qubits de 1 o de A2, sino una colección, un colectivo de qubits que forman todos ellos un estado coherente, proponiendo cómo se pueden llevar a cabo las transiciones de fase y la estabilidad y la conducta de sistemas de qubits, que en la plática que no está voy a presentarles, realizado en algunos experimentos que me parece que son los más promisorios, con imanes monomoleculares, moléculas que se están ya haciendo para manejar información cuántica. Entonces, como ven, mi intención es, entonces, así de inicio, presentarles pues un panorama de por qué me interesa estudiar esto, desde la parte, como una cuestión teórica, de algo que es la estabilidad de la estructura en general y los cambios repentinos que tiene. La primera vez que me interesé, digamos, en uno de los aspectos de esta cuestión fue leyendo hace muchos años, creo que en 1972, un artículo de Scientific American de Konrad Lorenz, que tal vez conozcan, es estudioso de la conducta animal, premio Nobel en medicina. Y él presenta en un artículo, no era de Konrad Lorenz, era de Seeman, o Seaman, un inglés, matemático inglés, que habla del trabajo de Lorenz. Lorenz estudió la conducta animal y en particular describió cómo, por ejemplo, los lobos pasan de atacar a huir, ¿no? Midiendo. Medía en particular cómo mostraban los colmillos y cómo agachaban las orejas, y hacía ver que había una inestabilidad y podía controlar y manejar esta conducta. Esto lo vio René Thom, un gran matemático francés, y en parte por esto, también observando la luz, las cáusticas geométricas y algunas otras cosas, René Thom introdujo en las matemáticas en 1972 la teoría de las catástrofes, de la que voy a hablar brevemente, que sirve para describir cambios repentinos, sistemas descritos matemáticamente, ¿no? La teoría de las catástrofes tuvo un gran auge por esos años, después a la gente no le gustó mucho, pero yo lo considero es un método del análisis, del que voy a presentar muy brevemente, que me parece muy poderoso, y voy a decir un poco por qué en la plática.
Entonces, vamos a hablar de esto. A ver si le puedo pasar así la página. Sí. Entonces, quisiera no puedo hacer aquí algo tan importante como describir las transiciones de fase, que en la termodinámica y en la mecánica estadística han jugado un gran papel, sino nada más decir unas palabras, también sobre teoría de catástrofes, pero también quiero hablar de las transiciones de fase un poquito, por qué en sistemas cuánticos, porque estamos pues educados para tratar transiciones de fase en sistemas termodinámicos o macroscópicos, ¿no? Las metodologías algebraicos, solo lo dije de palabra, un poquito voy a decir para ustedes qué es. Tal vez haya expertos por acá, entonces voy a aprovecharme para que me ayuden y me puedan corregir. Pero voy a tratar de hacer una breve panorama para el ego, para el que no sepa nada y se pueda interesar o trabajar o por lo menos llevarse algo. También muy importantes los estados coherentes, quiero brevemente mencionarlos, pero ustedes seguramente, varios de ustedes deben saber que en 2005 el Nobel de Física se otorgó a un par de aspectos en la parte experimental, a Hansch y Hall, con los peines ópticos, que en breves palabras lograron hacer algo que yo jamás pensé que se iba a lograr en mi vida, así, desde que estudié, que es medir directamente la frecuencia en la región del visible, con los peines ópticos. La otra mitad se la dieron a Roy Glover por el desarrollo de los estados coherentes, que son una descripción cuántica que nos permite describir el láser, por decirlo menos. Y han jugado un papel muy importante en la teoría. Como dije, voy a tocar en parte algunos problemas de los artículos que presenté. Hay muchos más, otros desde que presentamos la transición de fase en el primer artículo que mostré. Hay realmente un trabajo enorme, otros seguidores, Jean Joly, por ejemplo, tiene muchísimas más citas y mucho más artículos. Es algo que abrió un campo muy exitoso. Por desgracia no me sirvió para doctorar a nadie todavía, que es muy importante. Se han ido al extranjero muchos. Y también otro geometría algebraico que presenté brevemente es en los artículos, el modelo de Lipkin, que es un modelo de juguete, pero excelente para hablar de estructura nuclear, de átomos de dos niveles y en particular también del tratamiento de qubits en mecánica. En general, su conducta está gobernada por los extremos, por ejemplo, el mínimo de energía, donde son estables, o el máximo de entropía, por decir algo. En óptica geométrica, el principio de Fermat es un principio de tiempo mínimo, también ha dominado el escenario desde que Fermat introdujo esto dentro de la óptica. En general a lo que nos enfrentamos es a estudiar los extremos en las funciones de esto que describen la conducta de estos sistemas y bajo ciertas condiciones, sin embargo, vemos que sufren dramáticos cambios, ¿sí? O sea, tenemos un sistema con su dinámica, sus fuerzas, clásicamente hablando, o sus potenciales en general, y estos sistemas están en un entorno, en un medio. El medio va cambiando y el sistema pues va ajustándose a estos cambios con su dinámica, sus leyes. Sin embargo, a veces un pequeño cambio, hay un gran repentino cambio del sistema. Y claro, estamos pensando en el agua de inmediato, ¿no? Que vamos entregando calor y va cambiando su temperatura. Si si es hielo, va por un número de calorías va cambiando su temperatura, pero de pronto se detiene y hay una transición de fase a líquido, igual hacia vapor. Pero el agua no es la única, hay muchos ejemplos de transiciones de fase en mecánica estadística, en termodinámica. Pero los sistemas cuánticos también presentan esta situación en la cual tienen una estabilidad estructural y sin embargo también tienen parámetros y sin embargo de pronto hay un cambio cualitativo muy brusco, muy repentino. De ahí viene catástrofe, la idea de Tom de decir cat es hacia abajo, la caída repentina.
En física nuclear hay muchos ejemplos de la estabilidad, donde es muy importante ver la estabilidad en la tabla periódica, la fórmula de masas. La estabilidad es uno de los problemas centrales en toda la física. De eso depende pues, la conducta de las estrellas y de unas cuestiones cósmicas de cómo se da la estabilidad dentro de la tabla periódica en las masas. Ustedes saben cuando neutrones, protones van creciendo, ¿no? De pronto se acaba la estabilidad y la siguiente gran masa que tenemos es una estrella de neutrones o materia nuclear así gigantesca. Yo no sé por qué hay un salto tan grande. Me gustaría tal vez leer algo más sobre el aspecto de por qué hay estabilidad hasta que pasamos a una estrella de neutrones, que es una especie de núcleo gigante. Son cuestiones que se puede preguntar uno así ingenuamente siempre y son siempre muy interesantes y motivantes para discutir o para investigar. También en la interacción radiación-materia hay muchos ejemplos. Los más trillados son el fenómeno del láser y la superradiancia. Y en información cuántica recientemente ha sido de gran interés estudiar la estabilidad y la estructura y la estabilidad de sistemas físicos para manejar la información. Entonces, en termodinámica y mecánica estadística tenemos mucho tiempo, siglo y medio fácilmente, atacando este aspecto de la naturaleza. En materia condensada también. Recientemente uno de los problemas cruciales es la transición de fase a materiales superconductores, a superconductividad de alta temperatura crítica, en la cual yo no he hecho nada. Marcela Greter está investigando esto activamente aquí en el departamento. Tiene un proyecto con ACID en ciencia básica, tiene dinero para becas y viene a hacer un poco también de propaganda. Sí, es un problema abierto, nadie sabe por qué se da la transición. Aquí está Israel Chávez, que está trabajando en ese grupo también con el doctor Manuel de Llano, ¿no? Son problemas de por qué se dan esas transiciones de fase, qué parámetros hay que manejar. De eso, por supuesto, no voy a tocar para nada el tema. Entonces, de eso se trata, ¿no? En términos generales, entonces, en resumen, tenemos un espacio de parámetros y hay toda una región donde podemos mover los parámetros y hay una estructura que se mantiene cualitativamente estable. Sin embargo, de pronto puede haber una región, una línea, una superficie donde hay un cambio brusco de las propiedades del sistema. En estas fronteras pueden ser puntos, líneas, superficies, y al cruzar las propiedades cambian repentinamente, como dije. Describimos el sistema entonces, digamos, muchas veces, si no siempre, dando un potencial que depende de una variable, ¿sí? Aquí X, o de varias variables, y también de un medio que cambia o se mantiene estacionario o puede cambiar más lentamente, que es descrito por un conjunto de parámetros. Entonces aquí K parámetros y variables en general. ¿Qué nos interesa en particular en esta plática? Pues la estabilidad de esos sistemas. Como ya dije, los puntos críticos son claramente relevantes. Debemos resolver los puntos críticos de este sistema calculando los mínimos en particular, pueden ser los máximos, como en el caso de la entropía. También son importantes los puntos de ensilladura. Y se centra en un análisis que pues aquí ustedes conocen muy bien, que sirve para, desde Newton y Leibniz, ¿no? El método del análisis, para calcular los puntos críticos y la estabilidad, que no sea numéricamente. Numéricamente con las computadoras se está volviendo también una manera muy poderosa de estudiar estas cosas, pero es un poco, para mi gusto, con palos de ciego, que uno va tentando así, puede uno no estar en el lugar adecuado. Pero, sin embargo, si tenemos un conjunto de parámetros y queremos estudiar el problema, no se trata de una función o de un potencial de variables y parámetros, sino que al variar todos los parámetros, al ir variando los parámetros, lo que tenemos es una familia de funciones. La teoría de catástrofes, se puede decir, es un método del análisis que estudia esto de las familias de funciones. Un poco así como el cálculo variacional estudia funciones de funciones, ¿no? Con otros métodos, la teoría de catástrofes estudia funciones, pero familias de funciones y sus propiedades. Hay varias maneras en las que puedo presentar o defender qué es la teoría de catástrofes. Esta es una. Pero hay un problema. Sucede que no todas son susceptibles al análisis de Leibniz y Newton. Por ejemplo, si nuestro potencial B
tiene una, a ver si se ve, es de la forma x a la cuarta. No es difícil saber cuál es el punto estable, pero ¿cómo haríamos? Es un ejemplo casi trivial. ¿Cómo sabríamos dónde se encuentran sus extremos? Pues numéricamente es muy fácil, ¿no? En este caso, no siempre va a ser así. Pero ¿cómo sabemos? Derivamos, ¿no? Si calculamos su derivada, entonces b' es 4x cúbica y hacemos la derivada igual a 0. Eso es un extremo, sin duda. Pero es una silla, un máximo o un mínimo. ¿Cómo puedo saber en el análisis clásico de qué se trata? Tomo la segunda derivada. Pues si tomo la segunda derivada, tengo 3 por 4, 12, x cuadrada. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo es un mínimo? ¿Cuándo es una silla? ¿Cuándo es un máximo? Si tenemos que la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo. Si es negativa, hago así porque así en prepa me lo memoricé, una charolita con un más, si es positiva es un mínimo, negativa se cayó, ¿no? Es un máximo. Y aquí, en x igual a 0 es un extremo, la segunda derivada también es 0. ¿Qué es? El análisis no nos dice, ¿no? Es un punto crítico degenerado, ¿no? Cuando la segunda derivada es 0, el análisis nos dice que debemos investigar. Y la teoría de catástrofes es esta investigación, o numéricamente, que es trivial, como está la cuarta siempre es positiva, y por supuesto que el origen es un mínimo, así que es un juego de niños acá, es hasta la 24x y hasta la cuarta derivada que es 0. Aquí voy a hablar entonces de degeneración de un punto crítico, diciendo que es degeneración cuarta, de cuarto orden, porque hasta la cuarta derivada es 0. 24. ¿Perdón? 24. 24, perdón. 12 por 2, 24. Ah, sí, 24x. Ah, 24 a seca, sí. No sé si será, ¿no? Entonces, es la cuarta la que no se anula. Todas se van anulando en el origen. Y esta, dije mal, es cierto. Gracias. En el origen todas se anulan y la primera que no se anula es la cuarta, es degenerada de cuarto orden. Ese es un ejemplo que así debe ser un ejemplo suficientemente simple y no tan trivial. Bueno, y todavía dentro de este esquema de sencillez, René Thom, como les dije, introduce en parte, es uno de los aspectos de la teoría de catástrofes, estudiar estas familias de funciones y en particular la degeneración de los puntos críticos, porque resulta ser interesante. También es verdad que la teoría de catástrofes es, déjenme decirlo así, la ciencia de cortar una serie de Taylor, ¿sí? Para nosotros, no hablo de ustedes, nosotros, nuestra generación, uno hace un desarrollo en Taylor y la corta. Pero la corta generalmente con el argumento de que los términos que tiramos son despreciables, ¿no? Y eso es verdad hasta que no lo sea, ¿no? Y siempre nos queda la duda de si no habrá en otro momento, cuando cambien otros parámetros, que habremos tirado algo muy valioso. La teoría de catástrofes también es un método del análisis en el cual nos enseña cómo podemos nosotros tomar hasta un cierto punto una serie de Taylor, ¿no? Y lo demás, el tallo lo podemos tirar con seguridad. Pero no es nada más despreciar, sino que es todo el teorema de Thom. René Thom lo desarrolla, es un teorema altamente no trivial. Yo no lo pude terminar, ¿no? Estaba muy empeñado hace décadas, y una amiga que se doctoró en París me dijo que por favor ya no lo hiciera, y había dedicado 6 meses completos de su doctorado, y me convenció de que no necesito entender todo el trabajo de Thom. Pero les voy a dar la idea así global de qué se trata en ese sentido. Por una parte, aquí está la x cuarta y había apagado estos dos parámetros, a minúscula y b minúscula. Y todavía tengo una c. Entonces, en teoría de catástrofe se trata de tomar una serie de Taylor, una función se trata con funciones analíticas que tienen una serie de Taylor infinita, y anular uno a uno sucesivamente los parámetros, los términos de la
de la serie. Los términos de la serie son, no digo constantes, sino son, bueno, llámenle constantes, pero contienen a los parámetros del potencial. Y uno puede mover los parámetros siempre, y uno los puede elegir para ir anulando los sucesivos términos de esta serie de Taylor. Y va a suceder que, como ven, hay uno en el que ya no se puede anular eligiendo los parámetros. Ese término, René Thom le llama el germen de la función. Ese no se puede matar, ese no se puede anular de esta manera. Y alrededor de él gira toda la conducta del sistema descrito por esta función, por este potencial. Y el tallo, o el Taylor's Tail, hay un teorema que tampoco pude más que ver muy por encima, que nos dice que una transformación altamente no lineal da cuenta de que ese polinomio que tenemos cortando se puede llevar a toda esa función analítica. Increíble, pero cierto, es una gran rama del análisis matemático. En este ejemplo sencillo, la derivada la he graficado aquí, encendiendo los parámetros A y B y variándolos. Uno varía de adentro hacia afuera y el otro de izquierda a derecha. Y lo que estoy graficando es que en cada elección de A, B, no le puse A y B acá. Es fácil ver cuál es A y cuál es B, pero ahorita no importa tantos, pero sí podríamos analizarlo. Dependiendo de qué punto A, B aquí en el piso, tenemos un punto crítico aquí graficado en verde. Esta curva es famosa, la habrán visto muchos de ustedes, ¿no? Es de la cúspide. Está en Wikipedia, está en matemática, no sé. Ahora es famosa, ¿no? Pero vean ustedes, hay una región, si elijo un punto por aquí abajo, van variando los puntos críticos y generan esto que para los matemáticos es una variedad de puntos críticos. ¿Qué es? Es un conjunto de puntos tal que si tomamos un pedacito es como R2 en este caso, o como RN. Eso le llaman variedad en términos generales, ¿no? Esta curva, believe it or not, es una variedad. Si toman cualquier pedacito, no hay picos, no hay rupturas, ¿no? Todo pedacito es como... Pero vean qué interesante en esta famosa curva. Aquí hay un doblez. Aquí viene hacia acá, se detiene y regresa bajando y se vuelve a tener y vuelve a regresar, ¿no? Hay una región de aquí de la mitad en cero hacia los negativos donde tiene un doblez esta curva y toda es lisa. Aquí dibujé a propósito una línea para que vean que es continua. Aquí es una pendiente que va bajando, aquí es vertical de plano, y luego otra vez vuelve a bajar, ¿no? Igual si me voy en esta parte, la superficie tiene un doblez, aquí el borde tangencial, la tangente es vertical, y si la sigo, esa tangente vertical, llego a este punto y regresa aquí, pero toda la variedad es R2, como R2. Es una curva pues muy bonita, ¿no? Y se trata de lo siguiente, si uno quiere, en estos problemas que presenté de esos artículos que estoy presumiendo, si quieren, son difíciles. Si uno quiere usar el criterio de segunda derivada, creo que ninguno de ellos se puede, sobre todo en el primero, que es el más exitoso. Cuando hay un criterio, tomar el hessiano, el determinante de segundas derivadas y trabajar analíticamente con él, pero en el problema del modelo nuclear de bosones interactuantes que presenté primero, que tiene tantas citas, llegó un momento en mi vida en el que para resolver una ecuación de quinto orden, tenía que resolver para resolver una ecuación de tercer orden, tenía que resolver una de quinto orden. En fin, no había una solución analítica, está prohibido, ¿no? No hay manera, es solo numérico. Y a mí no me gusta, porque entonces voy a tener un artículo más, un doctorado más y nada más, ¿no? Y bueno, no todos trabajamos por puntos. Yo trabajo para comer, por supuesto, pero no nada más. Yo quería todo. Y estaba a punto de dejar esto cuando ya había estudiado catástrofes, cuando se me iluminó otra vez el ser. Uno sabe, y realmente uno sabe que sabe hasta que está en un problema y casi muere en el borde, entonces uno saca la solución. Y esta es la solución. En vez de buscar la matriz hessiana de segundas derivadas, que es analíticamente no es factible resolverla, sí se pueden resolver polinomios de orden séptimo, pero no en general, ¿sí? X menos A por X menos B por X menos C por X menos D por X menos F igual a 0, tiene raíces A, B, C, D, E, F, sí se puede, pero no se puede en general, ¿no? Entonces no digo que no se pueda. Entonces,
Vean, les voy a presentar la siguiente, digo transparencia porque soy muy viejito, pero la siguiente imagen, antes eran acetatos, para que vean cómo se ve desde arriba. Y eso va a capturar uno de los aspectos más hermosos desde el punto de vista algebraico de la teoría de las catástrofes, que nos deja encontrar esto que no podemos con los criterios de las derivadas sucesivas con la matriz hessiana. Lo voy a presentar desde arriba y vean cómo se ve. ¿Sí? Aquí pues no está toda a la misma altura ni acá. Acá la superficie se dobla y regresa. Y vean, la tangente a la superficie es esta. Ese punto donde toca. Esta que aquí la pendiente va cambiando, aquí es vertical y vuelve a cambiar. ¿Se acuerdan? Estos son los puntos donde la tangente a la superficie, ¿sí?, se proyecta sobre el piso de abajo. Es una cúspide. Así le llaman los catastrofistas. La cúspide a esa catástrofe, por esa razón. Tiene nombres chistosos, la umbílica y la umbílica hiperbólica, en fin. Hay genios. Michael Berry dedicó parte de su carrera a estudiar teoría de catástrofes en varios aspectos, y caos clásico y no sé si cuántico. Yo aprendí mucho con Michael Berry, no lo voy a mencionar para nada acá. Entonces se trata de que al hacer esto uno encuentra aquí regiones de estabilidad. Toda esta región es estable. Aquí hay, no voy a mencionar esto, pero aquí en el espacio de parámetros, allá en el piso, se proyecta esta cúspide, y si uno se mantiene fuera de ella, la conducta no cambia del sistema, cualitativamente. Pero si uno cruza acá, hay un cambio repentino y brusco. Esto no es tan misterioso ni tan extraño, porque el sistema, digamos, y es lo que vislumbró Konrad Lorenz, el sistema, si cambian aquí la agresividad y el miedo, ¿no?, el animal tiene una cierta conducta, y esta puede ser agresiva, y esta puede ser, ¿cómo le llaman? No cobarde, sino de huir y atacar, ¿no? Entonces, si uno lo maneja en la conducta, amenazando, lo que sé yo, aquí la conducta puede ser agresiva, y aquí puede ser de huida, ¿no?, de ataque y de huida. Sin embargo, uno lo puede manejar para que venga hasta por acá y de pronto pasa acá, corre, huye, ¿no? O lo mismo, uno puede tener a un lobo, y a veces muchos perros, con las orejas muy agachadas, van pelando los colmillos y de pronto se lanzan al ataque. Es lo que entendió Lorenz, y Trenton pudo llevar a cabo. Las cáusticas luminosas también tienen una conducta así, no las voy a mencionar para nada. Es realmente la vía de entrada de mi interés ya en física, la teoría de catástrofes, hace muchos años. Esta hoja del medio, pues si queremos pensar en estabilidad, este es un mínimo, este es otro mínimo, y para un puntito aquí abajo hay dos mínimos para el mismo valor de parámetros, y en medio un máximo. Este también es un punto de equilibrio, pero extremadamente inestable. Bueno, voy a seguir. Ahora, en mecánica cuántica pasan esas cosas. Sí, también suceden. Cuando los aspectos cuánticos se hacen sensibles, en particular cuando la longitud de onda de De Broglie ya no la podemos despreciar, las principales cuestiones y los principales rasgos de las transiciones de fase, perdón que está en inglés, discúlpenme, las transiciones de fase que tienen un sentido clásico para un sistema infinito de partículas macroscópicos, todavía permanece para sistemas finitos. A temperatura cero, de fase, ya representan un aspecto fundamental dentro de los fenómenos muy estudiados en el problema de muchos cuerpos, sobre todo viendo la conducta del estado base, y cada vez más en estos años también con estados excitados dentro de su espectro. Los cambios lentos, adiabáticos, cerca de un punto crítico en el caso cuántico, en muchos sistemas, no los estoy mencionando acá como referencias, han recibido una atención intensa porque se han vuelto en particular muy interesantes cuando se trata de qubits de información, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una transición de fase con estos sistemas cuánticos que portan información cuántica? Las observables también
que miden el enredamiento cuántico en sistemas físicos cuánticos son también muy afectadas. Es muy importante saber cuál es su conducta ante una transición de fase. Además del enredamiento, otros conceptos que han cobrado gran relevancia en física teórica y en teoría de la información, como la concurrencia, además del enredamiento, tienen propiedades que es importante saber cómo tratarlas, cómo estudiarlas. Hablando de, o sea, tenemos que manejar estas conductas también en situaciones en las que es absolutamente importante, no nada más en los núcleos. ¿Sí? Brevemente, quiero hablar de hamiltonianos algebraicos, necesito hablar de álgebra. Y muy brevemente vamos a hablar de álgebra particular. Se trata de un espacio vectorial sobre algún campo con una operación de álgebra, en particular del conmutador en mecánica cuántica. Las propiedades ahí están, 1, 2, 3. Debe ser bilineal, esa operación lo es. Son espacios de Hilbert. Es x con x es 0, y esta importante relación de Jacobi, que da de cómo se cumple cíclicamente la operación, la combinación de esas operaciones de acero. Ejemplos que son muy comunes, muy importantes, hay varios. Con letras chiquitas es el álgebra y con grandes son los grupos, ¿no? El álgebra SO3, o sea, corresponde al conjunto de rotaciones, a las operaciones de rotación del operador de momento angular. Esa es la operación que ustedes conocen, ¿no? Con el tensor de Levi-Civita y JK, X, Y, Z cíclicamente. Un grupo unitario en n dimensiones, pues también lo podemos tener haciendo productos bilineales de operadores bosónicos, ¿no? De operador de creación y de aniquilación. Hacemos productos bilineales de ellos, hacemos un conjunto, y con esta álgebra nosotros tenemos un UN. Y el grupo unitario el álgebra del grupo unitario en 2 dimensiones, pues los operadores de spin, en particular aquí vemos los operadores de ascenso y descenso, que son pues un tanto análogos a los de creación y aniquilación, también cumplen y realizan una álgebra SU2. Y son muy usados en física teórica, en modelos en mecánica cuántica. El que yo estoy seguro que sí vemos acá en la licenciatura es este hamiltoniano que describe el oscilador armónico en mecánica cuántica, con sus coordenadas generalizadas y sus momentos canónicos asociados, que resolvemos con la ecuación de Schrödinger, que nos lleva a los polinomios de Hermite, pero también de una manera muy poderosa, muy bella, yo quiero decir, lo podemos dar en términos de los operadores de creación y aniquilación y reconstruir el hamiltoniano del oscilador en términos de estos operadores. Resulta ser que también el campo de radiación, el campo luminoso, lo podemos considerar como un conjunto de osciladores armónicos, y los operadores de creación y aniquilación de un modo del campo. Esta tau es uno de los modos del campo electromagnético. Pueden ser armónicos esféricos vectoriales o ondas planas, ¿no? Depende de qué base escoja uno. Entonces cada uno de estas etiquetado por esta tau, pero la conducta de cada modo puede ser aniquilado, creado con estos operadores. El hamiltoniano, pues como ustedes seguramente han de saber, este es el operador de número. Aquí hay una menstruación medio, ¿no? Que ahí debe estar. El infinito el vacío tiene un infinito. El hamiltoniano del campo es diagonal ante el número de bosones. O dicho esto dicho al revés, si lo decimos al derecho, los eigenestados del campo son estados con un número bien definido de fotones, ¿no? Y esto casi no es así. Hay que trabajar y preparar los estados en el laboratorio. Otro ejemplo de un modelo es el modelo nuclear, que presenté muy brevemente. En él lo que se considera es a los protones, a los neutrones, a los nucleones acoplados, acoplándose angularmente para formar bosones de momento angular 0, de momento angular 2, en un número total n,
y esto configura los productos bilineales de estos operadores lógicos. Los 36 configuran un álgebra de Lie unitaria en 6 dimensiones. El modelo de Lipkin también es un modelo algebraico, fermiónico. Son N fermiones interactuantes que ocupan 2 niveles en esta visión atómica y tienen interacciones residuales. Y si la interacción, hay un parámetro que podemos variar y después de cierto valor el sistema pasa de una conducta de partícula independiente a una conducta colectiva, si pensamos en estructura nuclear o en superradiancia, en óptica cuántica. El modelo de Lipkin usa este operador de spin, J más, J menos, JZ, es un operador no lineal y el momento angular J cuadrado de JZ no es diagonal en la base de momento angular. Una parte. Estados coherentes. Es otra, como les mencioné, han jugado un papel muy importante inicial y particularmente en el caso del campo de radiación, en la descripción del láser, y Roy Glover hasta 2005 le dieron el Nobel. No sé por qué no se dieron a Clauder y a Sudarshan y a Clauder, a quienes conocen algunos en algunos congresos. No les preguntaría por qué no, porque a lo mejor ha de ser feo, ¿no? Pero sin duda que lo merecía Roy Glover. Pero si ustedes los han estudiado en mecánica cuántica, si no, de una manera muy pobre y muy rápida, les puedo decir, son los estados coherentes, aquí con un ket en la notación de Dirac, son los eigenvectores del operador de aniquilación. Entonces me lo repite con un escalar que, por cierto, no es real, ¿sí? Es un escalar complejo. Pero a pesar de eso, juegan un papel muy importante en la descripción del campo de radiación en particular, de los fotones, de la luz y del láser. Los eigenestados del hamiltoniano del campo de radiación, como dije, es A daga A, el operador de número, y no es diagonal. Los estados coherentes no son eigenestados del operador del campo, pero sí pueden escribir en la base de sus eigenestados. Y un trabajo más o menos, pues yo quiero decir elemental, pero no nada trivial, muy importante, nos deja, ya voy a ir más rápido, nos deja ver que estos estados se pueden escribir, bueno, aquí es un poco de álgebra, me la voy a saltar, bueno, como una combinación lineal, estos son los coeficientes. No tiene ahorita mucho sentido, quizás que me detenga, ¿no? Pero podemos verlos de dos maneras. Podemos pensar en los estados coherentes como aquellos que han sido creados aplicando el operador de creación de fotones desde el vacío, y aquí tenemos el resultado. Una palabra nada más sobre los estados coherentes y por qué describen el láser. El láser no tiene, a pesar de que es muy monocromático, un frente de onda de fase muy coherente y todo, si uno mide el número de fotones con un detector en el laboratorio, nunca tiene uno un número bien definido de fotones. Por ejemplo, si uno toma un nanosegundo, que podemos hacer en óptica avanzada aquí en la facultad, abre y cierra una ventana de tiempo de un nanosegundo con un fotodiodo, y un láser tiene, digamos, un microwatt de potencia, lo debilitamos, uno se puede preguntar cuántos fotones llegan en ese nanosegundo. Pues 0. En el siguiente, 1, pueden ser 10, los que sean. Es 1 entre, aquí está la probabilidad, es la distribución de Poisson. Si el promedio es 1 por cada ventana de tiempo, este es un 1, nos da el número que sea, no sabemos cuántos son. ¿Sí? Bueno, ahorita se me escapó la numerología de cuántos hay, pero claro que muy pronto uno tiene en promedio 1 por segundo, pero no sirven para hacer experimentos en óptica cuántica. Por ejemplo, no sirven para un experimento en el cual uno lance en promedio un fotón por nanosegundo a una doble rendija y reciba en una pantalla fluorescente su llegada. Porque nunca sabemos si es 0, si es 1 o son 2, y uno quiere saber qué pasa si solo uno va por una rendija, cosas así, ¿no? Hay que preparar un estado cuántico con un número definido. Pero esto me desvía de la plática, ¿no? O sea, los estados coherentes del campo, hace rato que están con nosotros. Roy Glover los inventó a principios de los 60s, pero también los estados coherentes atómicos de la materia han sido importantes, también han sido bien desarrollados casi desde el principio,
Acá en la UNAM, el doctor Marco Moschinsky, Octavio Castaño, son hace mucho pues, buenas autoridades en la materia. También están Robert Gilmore y otros físicos han desarrollado esto. Y en el caso del operador de spin, estos son los estados coherentes. El estado, los eigenestados de JZ cuadrada tienen un buen momento angular definido. Esto es lo que llamamos la base de Dicke. Sin embargo, los estados coherentes no son diagonales en JZ, en J cuadrada. Son estados que se obtienen por medio de una rotación en la llamada esfera de Bloch y nos lleva a la expresión que ya mejor voy a dar de una buena vez aquí, de un estado coherente en términos de una combinación lineal de los que tienen buen momento angular, ¿sí? De suerte que describen estados de spin para un hamiltoniano de spin. ¿Qué importancia tienen los estados coherentes? Bueno, aparte de la que quise decir, son introducidos por Erwin Schrödinger de la manera terrible que él siempre hizo las cosas, como el gato que nos presentó, ¿no? Como que él no creía en la mecánica cuántica, ahora era su propio crítico más acérrimo. También introduce los estados coherentes buscando que su mecánica cuántica describiese en algún momento la mecánica que ya sabíamos todos, la mecánica clásica. Son los estados de menor dispersión, para decirlo de una manera rápida, en el espacio-fase, porque sabemos que delta X, delta P no puede llevarse a un punto. Entonces el principio de Heisenberg nos pone un límite y los estados que llevan a ese límite, la dispersión en la certidumbre de delta X, delta P, de una manera pobre son los estados coherentes. Por eso son en parte interesantes, digo, son interesantes solo fuera por eso, pero no es la única interés que tienen. Les llamamos también estados semiclásicos por eso. Así que el láser es un semiclásico, ¿no? Es un fenómeno netamente cuántico, descrito, vislumbrado por Einstein y luego desarrollado más adelante. Uno de las grandes revoluciones tecnológicas y se entiende solamente con los procesos de emisión estimulada. Sin embargo, el estado mismo láser es lo que llamaríamos un estado semiclásico, ¿no? Se parece lo más a una onda plana, se parece lo más a un rayo, ¿no? No es un estado cuántico. Y así igual en la materia es importante estudiar la materia con los estados coherentes. Muy en particular, calcular la energía, no sé si se ve hasta abajo, pero el hamiltoniano, que es el operador de evolución del sistema, también el operador de la energía, si calculamos el valor esperado del hamiltoniano en algún estado, vamos a encontrar cuál es la energía de ese estado, sea su energía o no, nos da una probabilidad de observarla. Pero si lo hacemos, el valor esperado en los estados coherentes, vamos a tener también una energía que nos da una función analítica. El hamiltoniano es un operador, pero su valor esperado es una función analítica. Y esa es la que voy a referirme con la superficie de energía, la superficie de energía semiclásica. Y va a ser como, va a describir sus puntos críticos, esa hoja que pinté ahí de doblada en la cúspide, ¿no? Uno encuentra cosas así. En el caso del modelo de bosones interactuantes, que ha sido muy exitoso, todavía lo es, aunque tiene críticas muy fuertes también, fue presentada desde hace tiempo por Jacquello y Arima. Describe en particular de una manera unificada propiedades que logra hacer solo el modelo colectivo hasta entonces y el modelo de capas. Entonces es un modelo que puede unificar la descripción nuclear donde los otros dos fallan, y en particular en las regiones intermedias entre los números mágicos. Ya lo presenté hace rato, me lo voy a saltar esto. El hamiltoniano es un hamiltoniano algebraico. Perdón, a lo mejor se ve terrible, pero aquí tengo también operadores de creación, operadores de aniquilación, de bosones con momento angular 0, momento angular 2, acoplados a que sean escalares. Y ustedes ven aquí, hay un hamiltoniano, pero siempre se acoplan a un momento angular 0, aquí finalmente el hamiltoniano es 0, 0, hay acoplamientos, y se hacen álgebras y con estos operadores bosónicos de aniquilación y creación bilineales, de suerte que deben cumplirse estos requisitos. Todos deben ir por O3
De las cadenas de subgrupos que se forman con estos operadores, solamente pueden ser físicamente relevantes las cadenas que contienen al grupo de rotaciones en 3 dimensiones, si no, no tienen sentido físico. Y si un núcleo es bien descrito en términos de estos operadores, o de estos, entonces su hamiltoniano es diagonal y se puede resolver muy bonito, que como sucede con el oscilador armónico, que podemos inmediatamente tener sus estados y sus niveles casi sin hacer nada. El problema es cuando no estamos dentro de estas cadenas, ¿no? Entonces es parte del ataque donde teoría de catástrofes se volvió pues, más relevante. Aquí en esta imagen no quiero entretenerlos más, ya se me está yendo todo el tiempo. También lo podemos escribir en términos de los que llaman invariantes de grupo de los operadores en cuestión de esta álgebra U6. Son todos estos, se les llaman operadores de Casimir. No es porque sean elegantes, ¿no? Sino que es matemático, así se apellida, ¿no? Y si, como dije, contiene una cadena de grupos, U5, la otra es U3 o la otra U6, entonces es inmediato o casi inmediato poder predecir la estructura de nivel y la conducta que tienen los núcleos. En particular, esta cadena de grupos U5 nos da un espectro vibracional de espectros en los primeros niveles casi equidistantes. Entonces, eso nos dice que el núcleo está vibrando. Si la cadena contiene estos otros Casimires, entonces tiene un espectro rotacional y eso nos dice que el núcleo está rotando, ¿no? Por cierto, no puede ser esférico entonces. Y hay unas formas chistosas que llaman gamma inestable o gamma suave en otra cadena. Si el núcleo está rotando, no es esférico, puede ser en formas cuadrupolares, puede ser oblato o prolato. El O6 es algo así más aguado, que no es esférico, pero puede pasar de oblato a prolato, ¿no? Así como, me lo imagino como esos algunos objetos que se los aplastan, uno se forman para acá y otro para allá, es un gamma suave, le llaman, ¿no? Entonces la idea es estudiar este modelo con los operadores, con el álgebra, y una particularidad es que este modelo nos permite hablar entonces de las formas, en particular beta y gamma. Beta especifica qué tan lejos está de la forma esférica y gamma cuál es su deformación cuadrupolar. Si ustedes tienen un elipsoide, quedándonos a términos cuadrupolares, una esfera pues tiene todos los ejes iguales. Un elipsoide tiene en general 3 ejes. Vamos, si corto una elipse de un semieje mayor y un semieje menor, pero también lo podemos cortar en un plano transversal y hay otro eje que no tiene por qué ser igual a esos 3 ejes principales, como los de inercia en un sólido. Entonces, si gamma es 0 es prolato y si gamma es pi tercios es oblato. Si está entre ellos es triaxial. ¿Cuáles son las formas de los núcleos? Es un problema importante que puede ser atacado con teoría de catástrofes. Se construyen los estados coherentes. Esto lo voy a pasar muy rápido. Si hubiera dudas o comentarios lo puedo detener un poco. Creo que no puede ser, ¿no? Pero aquí escribo así. En la imagen anterior estaban la escritura del estado coherente. Vean, también tiene un operador de creación como los de Glover, ¿sí? Y a partir del vacío crea el estado coherente, que si bien no es diagonal en el hamiltoniano, sí nos da un valor esperado de la energía, calculando el hamiltoniano del sistema y normalizándolo, nos da una función analítica en términos del estado coherente. ¿Y a qué lo llevamos? A esta función analítica, que puedo ahora estudiar sus puntos estables, sus puntos de equilibrio estable e inestable. Y eso me va a decir cuál es la forma, de una manera muy poderosa, muy general. El problema es que tiene muchos parámetros, tiene 5 parámetros a lo menos, ¿no? Entonces un modelo teórico con 5 o 7 parámetros no es un bonito modelo, porque entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? No es bien visto eso, es algo que no gusta. Sin embargo, con lo que mencioné de teoría de catástrofes, uno puede hacer el desarrollo, buscar el germen,
¿sí? Ir anulando los términos de la serie y quedarse no cortando por despreciar, o no, como haríamos normalmente en una serie de Taylor, sino cortando con esta técnica analítica para quedarnos, en este caso, solo con dos parámetros, quedaron muy abajo, le llamé R1 y R2, que involucra a todos. Aquí no hemos tirado parámetros a la basura, sino que matemáticamente solo son dos los que juegan en la descripción de la conducta. Eso es para mí muy valioso y habla muy bien de este modelo, que ya no necesitaba, era muy exitoso, porque solamente hay dos parámetros. Y podemos ahora resolver haciendo este truquito, como dijo Peter en alguna ocasión, de hacer el mapeo. Es casi imposible si no usamos esas técnicas. Son técnicas de la topología, ¿no? Del sistema. Cuando la pendiente de la variedad crítica es vertical, cuando no es invertible el mapeo al espacio de parámetros, cosas bonitas de esta física matemática. Y si trabajamos solo con esos dos parámetros esenciales, entonces, y mapeamos, esta imagen lo que dice es que estoy mapeando. ¿Sí? Esta es la variedad de puntos críticos, estos son los dos parámetros, quedaron dos también, y se mapea aquí. Vean, esto es una álgebra que cabe aquí en un pedacito. Es imposible haciendo técnicas de derivadas y matrices hessianas de segundas derivadas, no se puede, ¿no? Es lo que dice. En cambio aquí vean, ya cupo todo, están los dos parámetros, me da estas curvas donde el mapeo es singular, donde la pendiente es vertical y no se ve como cúspide a la primera, pero se ve así, son estas curvas azules. Esta línea continua es donde el mapeo es singular, esta también. Y estas punteadas es cuando lo que llaman conjunto de Maxwell los estudió en termodinámica, donde hay dos mínimos igualmente profundos, que están en competencia entonces, y hay una biestabilidad del sistema. Eso sucede mucho. No sé si en conducta humana, si la pareja que tiene a dos personas, no sé, no dudo, pero sí hay situaciones en las que uno no puede decidir, ¿no? Es horrible, ¿no? Hay uno que es bonito y no aguanta las ganas de pintárselos porque lo conocí cuando tenía 3 años en mi primer día de jardín de niños. Perdónenme que lo haga, tal vez no debería, pero estoy dibujando un cuadro, otro cuadrado. A mí no me invitaron a la plática, era un mini seminario mientras esperábamos a las mamás y un niño le dijo al otro, mi padrino me enseñó a dibujar cubos, imagínense, el primer día de primaria, ¿no? Me dijo 2 cuadros, tenía un papel cuadriculado, así que fue fácil. Y después esos 2 cuadros los unió así. Y yo vi un cubo y mi sorpresa fue enorme de poder ver por primera vez en mi vida con lápices, ¿no? Todavía no nos pedían crayolas. Un cubo ahí dibujado magistralmente por un niño que me invitó arriba del hombro de él. Se me olvidó que mi mamá se tardó y yo nunca lloré porque no llegaba y me quedé sorprendido. Pero estaba tan sorprendido que me le quedé mirando fijamente y ustedes saben qué pasa si miran fijamente esta figura de un cubo. Se ve desde arriba, ¿verdad? Pues si no le quitan la vista y si no se distrae su atención, sin que lo puedan dominar, ¡pum!, se ve desde abajo. Luego, ¡pum!, desde arriba. Es biestable. Y en realidad, esos son los dos mínimos. No sé si los psicólogos ya lo llevaron a ese terreno, yo creo que sí. Y hay un tercero en medio. Es un máximo, que también es una forma de equilibrio, pero inestable. ¿Cuál es? También uno puede ver que son una raíz en un plano si no tienen una interpretación. En ese casi no nos podemos quedar. Es un ejemplo chistoso, como ven, uno puede caer en eso. Bueno, volviendo acá, aquí está una región de estabilidad de núcleos vibracionales y acá son rotacionales. Las simetrías exactas o las simetrías dinámicas, donde es diagonal el hamiltoniano por un conjunto de operados de invariantes de Casimir, aquí es este U5, este es SU3, hay una SU3 barra. Caen en este, algebraicamente se tenía descrito este triángulo, el triángulo de Richard Casten, pero Octavio y yo descubrimos, siendo fieles a la álgebra, que hay otro acá. Y la transición de fase en física nuclear, el núcleo son cosas chiquitas, los experimentos son difíciles, pero nosotros vimos lúcidamente una transición de se mueve, puede pasar de una forma a la otra, es una nueva transición de fase, oblato-prolato. Entonces es algo creo que ya me tengo que apurar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Son 3 y 5? Ya, déjenme ir ahí a cerrar rápidamente con esto, ¿no? Estas son las formas en cada región. Uno calcula la energía esperada semiclásica y aquí
se ve que cuando andamos casi en el 9, el núcleo pasa de ser esférico, alfa vale 0, a deformarse. Es una predicción del modelo, con lo cual pues investigamos de llevar los operadores de Casimir a los parámetros del modelo. Eso hicimos, ahí están. Estos son los parámetros del modelo calculados con los operadores de Casimir y vimos que deben caer aquí en nuestro diagrama de fases. Estos van del 7, 8, 9 y está casi en la punta de transición, pero el 10, 11 y 12 son isótopos, en este caso del samario, me parece, esta mañana. Es que hicimos 12 de ellos, ¿no? En fin, son isótopos de un núcleo, samario es donde tengo ahorita recuerdo. Y después lo que hicimos fue ir a las tablas experimentales, una tabla, la tomamos hace mucho que se conocen, que cuánto energía cuesta retirarle 2 nucleones, en este caso 2 neutrones al samario, me parece que es este. No, le puse aquí. Pues cuesta más y más energía. Si le retiramos 2, le retiramos 2, le retiramos 2, y aquí ya no cambia la energía. Y aquí está el 9 otra vez, y luego otra vez sigue. Se detiene como sucede cuando vamos calentando el agua, llega a un punto de transición de fase. El de Lipkin ya no me da tiempo de hablar, es un modelo hamiltoniano también. Eso lo estudiamos en términos de operadores fermiónicos, creando el álgebra de los operadores de spin, de ascenso, descenso y JZ. Esos son los estados diagonales en la base de Dicke. Resolvimos su ecuación de eigenvalores numéricamente. Se leyó del último artículo que presenté de Quantum Studies y estudiamos los puntos críticos. Y brevemente déjenme enseñarles para no dejarlos a medias. Estos son los puntos críticos, hicimos el mapeo y vean ustedes. Ahora en vez de mapear a los parámetros incluimos las energías donde hay valores críticos. Todo esto aquí es un mínimo de una raíz, pero aquí se vuelve una silla. Y este es un mínimo de otra raíz, de esa función analítica, que se vuelve una silla. Este es un mínimo relativo y es un máximo absoluto. Esto es lo que nos dan los estados coherentes. Y los puntos críticos, aquí les puse una bolita. Y ven ustedes, cuánticamente resolvimos el modelo de Lipkin al variar un parámetro, en este caso una epsilon, que está allí. Y es como el efecto Zeeman. Si uno varía el campo magnético, se van separando los niveles. En esta región, vean, la conducta es casi diagonal. Y calculamos el de la base, es prácticamente un eigenestado. Y aquí, en esta línea, hay una... como si se cruzaran, pero si uno ve con cuidado son cruces evitados. Y hay tunelaje cuántico ahí. Toda esta información cuántica es crucial, ¿no? Y aquí entre estos dos son cruces trenzados. O sea, no, de dos, esos dos se vienen trenzados aquí también. O sea, la conducta cualitativa de los niveles cuánticos y la energía también está gobernada y se puede estudiar de una manera global con estas técnicas de estados coherentes, teoría de catástrofes. Bueno, también hay métodos numéricos aquí involucrados. Ya no me da tiempo de hablar, pero el artículo último de Quantum Studies de qubits coherentes, les iba a presentar nada más una sola figura donde un estado de información de un estado coherente cambia bruscamente, es una transición de fase, el más y el menos se alternan, ¿no? Hay un vuelco total al cruzar un parámetro. Esto narra un poco lo que dije de la figura anterior, ya me lo estoy saltando, pero para terminar les quiero presentar dos moléculas, hay más, y otros sistemas que no son moleculares, de spin, donde se está poniendo mucho trabajo desde hace tiempo para estudiar qubits. Esta es una molécula de 12 átomos de manganeso en una red, que constituye un cristal muy estable y todos los demás elementos que están aquí descritos lo vuelven bastante aislado de lo demás, pero con gran interacción entre ellos, y tiene un momento angular total J igual a 10. Lo crean los químicos, ¿no? Otro es el fierro 8. El fierro se ha usado desde las cintas de audio de hace décadas, se sigue usando. Esta es otra molécula. Ahí están los componentes químicos. Es muy robusta, muy estable, y también se está usando para información cuántica, como muchos otros sistemas de spin.
Los hamiltonianos se conocen, aquí están, los parámetros que generalmente son inamovibles porque son parte de la estructura cristalina están ahí, pero el campo magnético no, anda afuera, también puede manejar. Y podemos estudiar la estabilidad de los cambios de fase cuando se trata de sistemas de spin para estudiar propiedades de enredamiento y de concurrencia y el manejo de la información. Lo novedoso de este artículo, que pues creo que no tiene ni una cita todavía, a pesar que ya tiene un par de años, es que no estamos manejando un qubit, 2 qubits o 3 qubits, sino 10 átomos formando un estado coherente con J igual a 10, y creo que así puede ser más interesante manejar y llevar el espacio de información, como saben ustedes, con mecánica cuántica todavía más allá, y manejarlo de una manera técnicamente más poderosa. Muchas gracias. Está bien interesante esto de poder encontrar los puntos críticos, sobre todo para sistemas como que tienen transiciones de fase, ¿no? Entonces, por la imagen que presentó, creo que estoy entendiendo que hay que encontrar una expresión analítica con pocos parámetros, lo menos posible de parámetros, y entonces encontrar la variedad de puntos críticos. Y la clave de todo es encontrar la cúspide. Esa sería como que la clave, encontrar la cúspide para encontrar, digamos, una transición de fase o algo interesante que pueda arrojar el sistema. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿está bien? ¿Esa es la pregunta o todavía más? Sí. Bueno, como dije, la teoría de catástrofes se encarga de no mutilar parámetros, sino de ver cuáles son los esenciales. Y hay una técnica, ¿no? Una parte es ir tomando los sucesivos parámetros bueno, los coeficientes de la serie de Taylor, anulándolos, y hay uno que no se anula, es el germen. Los demás se pueden tirar, pero no a la basura. Se puede hacer una transformación no lineal, y ese polinomio es equivalente a una transformación no lineal a toda esa función analítica. Es magia de los matemáticos, así son, ¿no? Pero entonces quedan menos parámetros, no pierdes nada de lo esencial, y la estructura global la puedes estudiar con un mapeo. Son donde te dice la estabilidad y los cambios, ¿no? Sin duda, la superconductividad es una transición de fase, porque es de alta temperatura crítica y al límite tú sabes que no se sabe, ¿no? Y cuáles son los parámetros, qué maneja el sistema, es un problema abierto. Israel se está doctorando en ese sistema, en ese problema, y es un problema muy bonito porque nadie sabe, ¿no? Pero si lo dominamos, no sé si vamos a tener tren levitado, si va a ser barato, ¿no? Para México, pero lo que sí sé es que hace 200 años no soñábamos con la electricidad, el magnetismo, ni los celulares, ni nada. O sea que en mi ciencia ficción muy personal yo creo que sí es posible, lógicamente, como ha sido con los transistores, los láseres y otras cosas. Pero sí es una técnica que nos deja buscar ya no a tinta, sino de una manera sistemática. Ahora hay que hacer el modelo, ¿no? Las cáusticas de luz, ¿Cómo? Las cáusticas de luz. Ah, sí. ¿Cuáles serían las transiciones de fase y las estudiaría con esto? Sí, se puede proyectar una cúspide fácilmente en el fondo de una taza, como dice Sommerfeld en su libro de óptica. En la región, dentro de la cúspide, hay 3 rayos, ¿no? Afuera no hay ninguno. En el borde de la cúspide convergen 2 a pares, y en la mera cúspide hay 3. Son puntos críticos todos, porque los rayos son puntos críticos de Fermat, digamos, pero de esos se generan más, ¿no? Y lo más degenerado es en la cúspide. Ese problema no lo he resuelto así, no lo hemos publicado nunca, no sé si se puede publicar o si ya se sepa, pero te voy a decir algo bonito. Si tú tomas una superficie esférica refractora, homogénea, y lanzas un rayo axial, y cualquier punto en el eje dentro del cumple Fermat, como la derivada primera es 0, ¿no? Cualquiera. Pero si tú te empeñas con ese sistema, solamente con un rayo, en un punto, ver cuándo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta se hacen 0, vas a ir dando las condiciones de formación de imagen paraxial y luego los puntos aplanáticos de la esfera donde es perfecta la imagen, sin hacer nada, ¿no? Es algo
que está en esa área. No sé si valga la pena escribirlo, decirlo, pero es sorprendente que con un solo rayo puedes saber cuál es la razón de la esfera y la posición de un punto que te da la imagen perfecta, que se usa en el objetivo de microscopio de inmersión en aceite. Es una esfera perfecta, pero en óptica geométrica Michael Berry hizo un trabajo enorme en teoría de catástrofes y óptica geométrica. Un trabajo muy claro, muy bonito. Ha venido a México. Berry es Sir, no sé si lo conozcan, y yo aprendí mucho de él en esto. Y mucho mi interés también fue por la óptica geométrica. No sé si te contesté. ¿Se pueden estudiar, bueno, supongo que sí, también transiciones electrónicas de en sistemas moleculares, como, no sé, reacciones químicas, considerando la simetría del sistema molecular, aunque sea un poco complejo, igual no tan complejo y se simplifica? No puedo recordar si ya vi o creo haber visto algo así, pero claro que si tú puedes hacer una descripción de la variedad crítica y mapear y ver cuando el mapeo es singular, seguramente esos parámetros que, te van a señalar dónde hay transiciones de fase. Lo que pasa es que de química yo voy a decir no sé nada, entonces no me atrevo a contestar, pero quiero recordar, muchos de estos imanes los hacen físico-químicos, están en física química. En la UNAM creo que se pueden hacer imanes, son imanes a nivel de nanotecnología, ¿no? Pero bueno, igual en términos teóricos, no necesariamente hacer No, sí, claro, sí se puede. Alejandro Frank, que no sé, por ahí pasó, es uno de los alumnos de Moshinsky, es Colegio Nacional, emérito, un querido amigo. Tiene un libro de física molecular con teoría de grupos internacional muy bueno, ¿eh? O sea, la química con estos métodos algebraicos. Alex Frank con Piet van Nijsecker tienen un buen libro, fácil de conseguir, ¿no? Renato Lemus también en nuclear está trabajando en eso. Es químico y hace métodos algebraicos. Oye, una pregunta. ¿Tú estuviste cuando vinieron René, Tom y Siman? Es que hay no. Algunas leyendas. ¿En qué año vinieron? Yo la verdad no me sé. Yo conocí, cuando estuve atorado en este problema, estuve a punto de buscar a Santiago López de Medrano, pero no lo conocía. Y luego lo resolví. Y ahora soy amigo de Santiago, ¿no? Es un gran tipo y sí me contó que él trajo a Tom. Él tiene contacto en Francia y es un gran matemático, pero por fortuna no le pregunté nada, porque entonces es bonito hacerlo uno solo, ¿no? Y no sé si Santiago me hubiera ayudado, no sé, pues está abierto el camino, pero no, yo creo que fue en los 60s. Yo andaba con los Kings, los Jarbears en la secundaria en esa época. Gracias. ¿Qué otros mecanismos existen para detectar transiciones? ¿Cómo? ¿Qué otros modelos existen para detectar transiciones de fase? ¿Y cuáles serían sus ventajas y desventajas con el que usted propone? Bueno, yo aquí presenté sistemas de spines, que son moléculas, átomos, núcleos, pero es que prácticamente yo creo que la naturaleza, me atrevo para fallar del lado menos grave, yo creo que todos los sistemas pueden tener cambios bruscos, ¿no? El corazón humano seguro los tiene, ¿no? Y la conducta, como te dije, en el caso de Konrad Lorenz, y que inspiró a Tom, hay saltos bruscos. Y de pronto yo creo, mira, la verdad, en un cálculo que hicimos Marcela, Greter y yo de la trayectoria de los rayos de luz en las vecindades de una masa, en un hoyo negro en particular, hay diferentes curvas. Hay una muy chistosa en la que llega, y no es el horizonte de Schwarzschild, llega y asintóticamente termina dando vueltas en un círculo desde afuera, y desde adentro también. Ese punto es una cúspide. Eso se puede escribir en los parámetros de la masa, de la estrella. Adiós, se me olvidó, es la masa y hay otro parámetro ahí. Y el parámetro de impacto. Y es una ecuación cúbica y si ves la cúspide es una solución donde la luz está dando vueltas todo el tiempo, así en un círculo. Y es sumamente inestable, tiene todas las características. Es una cúspide. Es un libro que si aprueba el último árbitro va a salir, se llama Óptica Hamiltoniana, óptica de rayos, óptica ondulatoria y algo de óptica cuántica, transiciones radiativas, ¿no? Estoy haciendo un anuncio de un libro que espero que salga pronto en español, con métodos hamiltonianos, pero no tratamos transiciones de fase. No sé mucho,
perdón. No soy experto en transiciones de fase. Sí, es que, bueno, hay otros mecanismos, ¿no? No aplicar energía de Gibbs, bueno, mira la termodinámica. Sí, sí. No, sin duda es un fenómeno universal, muy robusto. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Enrique. Muchas gracias. Gracias. Yo les agradezco a ustedes, son muy pacientes. Gracias. Me acuerdo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué libro llevó? Apenas llevó la clase. Apenas llevó la clase. Hola, ¿qué tal? Te tomaste tu tiempo de venir para acá.